Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con otra de nuestras entrevistas. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con otro compañero formado en constelaciones familiares, pedagogo, psicólogo, especialista en alumnos con especiales dificultades y nos va a hablar de la pertenencia, de la inclusión y de las experiencias que han llevado a cabo en centros con alumnos con necesidades educativas especiales o con especiales dificultades. Mauricio Hernández Rendón es pedagogo, es constelador familiar. Inició su camino en las constelaciones familiares hace 9 años con Bert Hellinger en México. Es especialista y tiene la maestría en nuevas constelaciones familiares por INSCONSFA y también es compañero aspirante formador homologado de INSCONSFA. Trabaja en una asociación civil en estos momentos dedicada a difundir el trabajo de las nuevas constelaciones familiares en México. Muchas gracias, Mauricio, por tu tiempo y por la encantadora entrevista que tuvimos en la otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Buenos días a todos. Hola. Bueno, mira, nos gustaría que nos contaras en primer lugar cuál ha sido la práctica que habéis llevado tú y otra compañera también, en sintonía con las nuevas constelaciones familiares, en centros educativos en los que están escolarizados alumnos con necesidades educativas especiales, que hablamos en España, con dificultades de aprendizaje severas. ¿Qué habéis hecho y qué resultados ha tenido? Sí, mira, de hecho fue una invitación Sara Conde se llama nuestra compañera, ella también es especialista en constelaciones. Y bueno, pues a finales del año pasado nos invitó a participar en lo que ella pensaba que podía ser, de lo que habíamos platicado, una intervención para trabajar con maestros que trabajan con niños que tienen necesidades educativas especiales y también con los centros que tienen a los especialistas, porque en México se divide un poco. Entonces hay centros que tienen especialistas que van a las escuelas. Entonces pues nos invitó a hablar sobre, pues sobre todo la sistémica, la filosofía de las constelaciones y cómo podría ser útil al trabajo que hacían. Y entonces fue que, bueno, tuvimos en particular tres experiencias, una con especialistas, de un centro de especialistas que da servicio a las escuelas, y otras dos en escuelas donde ya eran maestros que atienden grupos donde hay niños que tienen necesidades educativas especiales. Y pues fue muy interesante porque, bueno, lo primero fue plantear un poco qué es la filosofía de las constelaciones, pues sus principios, ¿no? Es lo que son las fuerzas del amor, un poco entrar en esta autorreflexión para que ellos pudieran entender cómo esto se convirtió en una herramienta para lo que ellos hacían. Y después nos dio oportunidad también de hacer una serie de ejercicios que les permitían a ellos como saber, bueno, cómo es esto de mirar a los padres de los alumnos, ¿no? O sea, cómo se hace, qué impacto tendrá, cómo es qué significa mirar a un alumno pues, desde el adulto como maestro, pero mirándole, estamos al servicio de su familia, etcétera. Es decir, empezamos a hacer algunos ejercicios que les permitieron incluso ya hablar de algunos casos que tenían en particular. Y digamos que esta primera experiencia avanzamos ahí para compartir la filosofía y ejercicios, algunos ejercicios con problemáticas específicas. No eran constelaciones, simplemente era como explicar la filosofía, la posición. En algún momento incluso hicimos un ejercicio muy interesante donde poníamos, era un grupo un poco grande, entonces se representaba un alumno que atrás tenía sus padres, sus abuelos, así como hasta la tercera generación, y frente tenía a los maestros, ¿no? Al centro educativo, los maestros, y se encontraban, ¿no? Y entonces le decíamos, ¿qué pasa si este alumno está en una situación donde su padre tiene un conflicto importante de hace tiempo, ¿no? Que probablemente sea un conflicto que se generó con su propio padre. Entonces volteábamos al padre que miraba al abuelo y al niño que miraba al abuelo y al padre. Y entonces fue muy interesante para ellos porque, bueno, sin habérselos dicho, pero
tú sabes que al entrar al campo uno empieza a sentir y a sintonizarse con esa información. Y entonces se daban cuenta cómo es que un alumno no es que no quisiera estar bien en la escuela, sino que había algo que no le permitía estar bien en la escuela y que entonces la maestra, por el otro lado, quizás con un poco de crítica hacia esos padres o hacia ese niño, pues no contribuía a a que el niño pudiera estar mejor. Entonces, en esta representación, después poder ahí ordenarlo y entonces desde la mirada respetuosa de los maestros ver cómo el niño se siente mejor, ¿no? De que el maestro vea con respeto a sus padres y se pueden mirar, ¿no? Entonces este tipo de ejercicios les permitió entender, a mi parecer, pues que la interacción que tenían con los niños y con los padres de los niños y todos como una comunidad, eh, pues estaba mediada por una serie de actitudes que ellos mismos podían generar y que este planteamiento de la filosofía de las constelaciones pues les daba como una orientación muy clara. Y bueno, pues esa fue nuestra experiencia y tuvo un impacto importante porque, bueno, quisieron que regresáramos, ¿no? Que regresáramos como a trabajar un poco más. Y cuando regresamos, lo que nos dimos cuenta es que lo que habíamos trabajado, ¿no? Por ejemplo, había un ejercicio donde les pedíamos, mire, ustedes maestros, pues miren a uno de sus alumnos que tiene un problema que puede ser una discapacidad o tiene algún otro tipo de problema de conducta, de aprendizaje. Y al mirarlo, mirar de sus padres detrás y no, como que este reconocimiento. Entonces escogieron, según ellos, escogieron a los alumnos que eran los más difíciles que tenían en ese ciclo. Y entonces cuando regresamos, pues escuchamos muchas historias acerca de esos niños que había pasado algo con ellos, es decir, se había modificado la dinámica y era mucho más fácil en algunos casos ya poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, para nosotros eso fue como, bueno, pues constatar la potencia que tiene el conocimiento sistémico pues para poder trabajar en la enseñanza sistémica. Yo te estoy escuchando de nuevo y claro, me vuelven ideas, ¿no? Resumen, a modo de resumen de lo que estás hablando y que está acorde con nuestra formación y nuestra filosofía, ¿no? Y es lo importante que es la mirada del maestro, del especialista en educación especial, en pedagogía terapéutica, cuando está trabajando con niños con dificultades severas y sus padres, y que en esa mirada no estamos viendo lo que al niño le falta, sino que la dificultad del niño simboliza, digamos, una carga familiar también, un destino que ese niño toma en representación de su familia y también la manera en que cuando el maestro mira con respeto y con honra a esa dificultad y a sus padres, el niño se permite mejorar, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Muy bien, Mauricio. Más preguntas. ¿Cómo trabajáis en México? ¿Cómo se percibe en México? ¿Cómo se interviene en México cuando estáis trabajando con alumnos con necesidades educativas especiales, con especiales dificultades? ¿Y cómo trabajáis la integración, la escuela inclusiva, la inclusión? ¿Van al aula ordinaria? ¿Van al aula regular? ¿Van a centros específicos? En fin, ¿cómo lo vivís ahí? ¿Cómo lo hacéis? Mira, ahora se ha organizado de tal forma que existen dos modalidades básicamente. Una modalidad donde hay un centro de atención múltiple, así se le llama, y en ese lugar asisten alumnos que tienen discapacidades severas, ¿no? Sobre todo motoras o múltiples discapacidades. Y entonces esos centros abarcan la educación básica, ¿no? De lo que llamamos preescolar hasta la educación secundaria. Y en esos centros, pues están especialistas básicamente atendiendo, pues, terapeutas de lenguaje, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales. Y lo que hacen es, bueno, en esos grupos, es como darle las herramientas fundamentalmente para lograr acceder a una vida más funcional, ¿no? Porque son casos más severos en ese sentido. Y hay una salida que puede ser laboral, es decir, se le enseña un oficio, cocina o
repostería, cuestiones que les pueden ser útiles más adelante. Y hay otra forma de atención que es en las escuelas regulares. Entonces, hay un equipo, ¿no?, multidisciplinario que tiene especialistas y que va a esas escuelas y entonces trabaja con los maestros que tienen en su grupo a 2, 3 o 4 alumnos con alguna necesidad. Entonces hacen una observación, una serie de valoraciones y le ayudan al maestro a poder, pues, poner en práctica lo que es el modelo inclusivo, es decir, y poder adaptar estrategias para que ese alumno esté en igualdad de condiciones en términos de estar integrado a un grupo, es decir, de poder convivir en un grupo. Entonces, son como las dos formas que están ahora en México en función. Hay algo que es interesante, es que en México, a partir del año 2018, se modifica la educación con un enfoque que le llaman ahora la nueva escuela mexicana y que es un enfoque inclusivo, tratando de que la educación sea inclusiva. Y es interesante porque, bueno, se pasó desde quizás en sus inicios un modelo donde era muy asistencial, donde se veía a los niños con discapacidad pues como disminuidos, a ir pasando después a uno de integración, donde, bueno, se trataba de llevar a los niños con necesidades a un ambiente regular, pero todavía separados, y ahora a tratar de estar en un ambiente, pues precisamente inclusivo, donde todos se sientan respetados, se sientan seguros y que sea un ambiente de aprendizaje que permita que se sientan valorados. Entonces, este modelo educativo habla sobre la inclusión y, bueno, cae en este asunto de ampliar también lo que aquí se toma como alumnos con necesidades especiales o dificultades. Porque hay, por ejemplo, ya ahora se incluyen niños que están en situación de migrantes, por ejemplo, o en situación de calle, o que han sido desplazados de su lugar de origen. Entonces se ha abierto hacia otros niños. Entonces, son las formas en que se tienen la atención. Quizás aquí hay un reto importante en el sentido de que los maestros que están en una escuela regular tienen una capacitación, pero no es quizás una capacitación tan profunda como que les permita atender a un niño que tiene un Asperger, con un niño que tiene un retraso mental, o sea, todos en el aula, ¿no? Es muy complejo y entonces es uno de los grandes retos, pero creo que aquí la mirada otra vez de las constelaciones ayuda muchísimo, sobre todo a este punto crítico sobre la inclusión, que es, no se trata tanto de cómo enseñarle a los niños que tienen dificultades, sino más bien de cómo enseñarle a los que están alrededor que la diversidad humana es algo normal y que lo que se necesita no es quizás cómo enseñarles, porque eso es quizás un poco más fácil, sino cómo lograr la convivencia de todos con todos, ¿no? Ujú. Yo creo que en este punto es interesante porque, bueno, yo que soy un poco crítica también con la manera en que se implementa la escuela inclusiva en España, que muchas veces consiste en que los niños tengan las dificultades que tengan, están integrados en el aula regular. Y claro, hay veces que eso va bien y hay Ujú. veces que no va tan bien, cuando la inclusión, el todos pertenecen, no es que estén todos dentro del mismo aula, sino que nuestra mirada como docentes, como maestros y como ciudadanos sea una mirada de respeto ante esas diferencias y que cada quien pueda tener el itinerario formativo acorde con sus capacidades, con sus motivaciones, con sus intereses, que no es segregar, que vayan por un camino diferenciado, teniendo atención diferenciada, sí, desde nuestra mirada es una mirada amorosa que incluye a todos. ¿No? Porque incluir no es meter dentro Ujú, eh, ujú. del aula regular a todos, les pase lo que les pase, ¿no? Sino que es una mirada amorosa y de respeto. En tu opinión, ¿qué formación sería conveniente o haría falta o enriquecería
a los maestros especialistas en educación especial o en pedagogía terapéutica? Mira, yo pienso que, digo, en México el asunto es un poco difícil para los maestros que están en el aula regular, porque, por ejemplo, hay políticas donde no pueden tener menos de 20 alumnos, ¿no? Entonces eso empieza a complicar las cosas. Pero bueno, al margen de estas limitaciones, y yo creo que tanto para los especialistas como maestros que están en aula regular y no son especialistas, a mí me parece que sí está la formación, la profesionalización, por supuesto, como algo necesario, pero también está, y esto yo diría que es el enfoque sistémico que llegaría a resolver algo bien importante, y es que justamente la inclusión pues nos habla de algo más profundo, ¿no? Más allá de las cuestiones normativas y de programación, didácticas, incluso hay una parte que es actitudinal y que tiene que ver precisamente con poder entender la inclusión desde otro lugar, y eso pues también nos habla de poder entender la pertenencia desde otro lugar. Y creo que ahí la sistémica pues tiende un puente fabuloso, porque algo que nosotros vimos cuando nos acercamos por primera vez a los maestros es que cuando les explicamos lo que son las fuerzas del amor, por ejemplo, que son inclusivas totalmente, que nos llevan a la inclusión, entonces la reflexión era un poco, primero, hacerla desde su propia experiencia, es decir, desde dónde la viven ellos. Y esta reflexión un poco más íntima les hacía asomarse un poco a sus propias relaciones, ¿no? Es decir, si todos pertenecen, bueno, pues entonces también todos pertenecen primero en mi familia, ¿no? Para así poder después hablar de esta pertenencia en el ámbito escolar. Entonces, el pasar de experiencia por sí mismos, pues me parece que era fundamental para después caer en cuenta de no solo de conocer los términos de la inclusión, sino puedo decir, tengo una experiencia corporal, orgánica, no sé, que me habla de lo que es la pertenencia. Y entonces, creo que los maestros pudiendo entender cómo las fuerzas del amor están en juego en todos los grupos, todo el tiempo, pero que no es que yo venga de mi casa y me ponga sistémico cuando cruzo la puerta, es que si lo experimento en mi vida, pues algo fluirá de manera natural. Y ver, pues, porque también lo vimos, como los maestros al entrar en esta reflexión, quizás un poco personal primero, algo se libera, ¿no? Y muchos maestros fue así como, uff, o sea, algunos alcanzaban a ver algo de su propia historia, pero después lo podían quizás mirar hacia los alumnos, ¿no? Entonces creo que para mí el camino mm, que les permitiría a los maestros estar mejor en estas modificaciones, en esta actitud, y hasta eventualmente para poder soportar las cargas de trabajo que tienen, ¿no? Pues creo que la enseñanza sistémica es un puente en ese sentido. Muchísimas gracias, Mauricio. Te escucho y de pronto me sale la frase, la escuela inclusiva no es una cuestión de legislación educativa, es una cuestión de amor en el corazón y un entrenamiento en el corazón del maestro. Totalmente, sí, por supuesto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu aportación y esperamos verte más y pronto en enseñanza sistémica. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Pilar.